como Daniel, un hombre que llegó a ser muy influyente, pero desde muy temprana edad, privilegio al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Como Daniel, nosotros no andamos en dos caminos. Andamos en pos del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Somos enseñados por el Dios de Israel. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provincia, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló su comida y su bebida, pues luego que él vea sus rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenarán para con él mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues
los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. El Dios de Israel es nuestro Dios. A Daniel y a sus amigos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El Dios de Israel a cada uno da dones, talentos. El Dios de Israel es el verdadero Dios. Él nos enseña. Si les falta sabiduría, pídanla y se les dará abundantemente, con abundancia. A nuestro Dios pedimos. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios y existimos para hacer su voluntad. El Dios de Israel produce el querer como el hacer. Por ejemplo, Charles Spurgeon, él dijo a una mujer que se dedica al hogar. Dios da dones, puede dar dones como de una preceptora de hogar, pero para una persona cuyo ministerio es internacional, Dios da dones a cada uno de acuerdo a su propósito. Hay niños que desde muy pequeños preguntan a Dios qué dones tienen, qué talentos tienen, a qué se tienen que dedicar, en qué les va a ir bien, qué tienen que estudiar, y preguntan a Dios. Y el Dios de Israel nos enseña, pidan y se les dará. Nosotros al Dios de Israel oramos por cada niño, por cada adolescente, porque también existen los otros casos, personas que si falta conocimiento de Dios, probablemente una persona no sea persona de oración. Y como no pide, no recibe la guía de Dios. Y también hay muchos que pueden elegir una carrera o una tecnicatura o algo que no tiene mucha salida laboral. Y también puede pasar que uno se vea que no tiene tales características, pero el Dios de Israel es el que da dones y es el que da talentos. El Dios de Israel nos suple a cada uno lo que necesitamos conforme a sus misericordias, conforme a su gracia en Cristo Jesús. Desde luego que el Dios de Israel es el autor de la vida de cada uno. Como somos enseñados, Él llama a las cosas que no son como si fueran, y Él dice, lo anterior pasó, a todo lo hago nuevo. Agradecemos a nuestro Dios que nosotros buscamos su voluntad, porque como Él nos enseña, como el cielo está por arriba de la tierra, así es la voluntad de Dios. Sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más profundos que nuestros pensamientos. Y Él nomás nos puede guiar, porque hay personas cuyo propósito es un ministerio internacional, pero hay otras cuyo propósito no es ese. Y también
estaba oyendo a una jovencita judía que decía respecto a Moisés y respecto a Corán, que tenían, los dos eran muy capaces, pero Moisés fue fiel en la casa de Dios, y Corán, él miraba lo que hacen los demás, pero él no utilizó todo el potencial que tenía, pero los dos tenían el mismo potencial. Y nosotros agradecemos a nuestro Dios que su voluntad es buena, agradable, perfecta, y nosotros sí queremos estar donde Él quiere que estemos, y sí queremos hacer lo que Él quiere que hagamos. Y no solamente oramos por cada uno. El Señor Jesús oró y dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Porque cuando uno tiene una idea, el Dios de Israel tiene una idea mucho mejor. Él es la sabiduría de los siglos. Una puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Desde luego que nosotros buscamos lo máximo que es dable buscar. Nosotros queremos todo. El todo significa la voluntad del Dios de Israel. Y mañana, tarde, noche, Él es nuestro pensamiento y a Él clamamos. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él nos enseña: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Desde luego que a nuestro Dios clamamos y rogamos su voluntad. En la reelección del presidente Milei, su voluntad, rogamos su voluntad respecto a cada candidato que se va a presentar en elecciones nacionales, provinciales, municipales y en todo nivel desde ahora en adelante. Desde luego que oramos por cada candidato que va a ser elegido, que va a ser electo en comicios, en elecciones nacionales, provinciales, municipales, en todo nivel desde ahora en adelante. Rogamos la guía del Espíritu Santo del Dios de Israel para todo el electorado al votar, para cada votante. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la libertad avanza. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la selección de fútbol argentina. Por ejemplo, en el partido que ya tuvo la selección, algunos que son de otra religión que decían: Messi es enemigo de nuestro Dios, y hablaban del pueblo infiel de Argentina. Y nosotros sabemos cuál es el precio de la infidelidad, cuál es el destino para los que son infieles en esa religión. Nosotros no andamos en dos caminos, nosotros tenemos Dios. El Dios de Israel es nuestro Dios. Y a Él oramos y pedimos su voluntad en la selección de fútbol de Argentina. También oramos por la voluntad de nuestro Dios en Rafael Grossi, en Ronnie Kaplan. Como habló el presidente Milei, las fuerzas vienen del cielo. Y habló bien en una entrevista. Él decía que de acuerdo a la voluntad del pueblo argentino puede haber un segundo mandato de él, pero después él planea retirarse, porque nadie es indispensable. El Dios de Israel es nuestro Dios, y Él, como somos enseñados, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el Dios de Israel es nuestra torre fuerte. Por ejemplo, estaba también viendo unos que hablaban de Trump,
y decían que gente que hace espiritismo, brujería, admiten que no pueden hacerle daño porque hay algo en él. Y Trump, él reconoce a Dios y él pide que oren por él. Y circulan videos en los cuales están orando por él. Y nosotros también oramos por Trump y también oramos por el presidente Milei, porque el Dios de Israel es nuestra torre fuerte. Y la gloria del Dios de Israel llena toda la tierra. Lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede. Oramos también rogando la voluntad de Dios para cada uno. Nuestro deseo íntimo, ferviente, es la voluntad de nuestro Dios. En la casa de cada uno, en los que nos consideran sus enemigos, en los entornos en los que nos desenvolvemos, en los que están en esos entornos o transitan por ellos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo aquello y todos aquellos que mostramos en pensamientos, en la mente, al Dios de Israel. También somos enseñados que estos muchachos judíos fueron llevados a Babilonia, a un lugar muy corrompido, un lugar que no tiene conocimiento del Dios de Israel. Pero también, como en otras oraciones, el Dios de Israel nos hace ver, Él manifiesta su gloria. El Dios de Israel tiene pueblo para su gran nombre en toda raza, tribu, lengua, pueblo, en todo linaje, en toda tribu, en toda nación. Como hablé de estos espiritistas, de unos espiritistas que hacen brujería y todo ese tipo de cosas, ellos admitían que lo que veían, que no pueden llegar a quien quieren llegar, porque el Dios de Israel manifiesta su gloria. Agradecemos a nuestro Dios que su gloria llena toda la tierra. Y agradecemos a nuestro Dios que nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.